Yolombó comunitario y participativo, compromiso de todos. Muchas gracias por aceptar la invitación que hizo la alcaldía por medio de la Secretaría de Planeación el día de hoy. Hoy venimos con un tema que queremos conversar con ustedes, más allá de explicarles un montón de cuestiones técnicas. Hoy vamos a hablar sobre el estudio de vulnerabilidad sísmica de la Plaza de Mercado. ¿Alguno de ustedes es comerciante de la Plaza de Mercado? Sí, listo. Bueno, entonces queremos contarles de forma clara y precisa qué es lo que se está haciendo con este estudio y cómo vamos a estar acompañándolos pues en este proceso. No siempre van a haber personal en la plaza o no nos van a ver acá. Ese es un proyecto más bien corto de 3 meses, pero en las oficinas ya se ha recibido un montón de información, un montón de estudios que se han empezado a recoger de aquí en la Plaza de Mercado. Entonces con estos insumos ya empezamos nosotros a generar el estudio como tal. Le damos entonces la bienvenida al alcalde, al doctor Amador Pérez. Él nos da unas cortas palabras y ya empezamos entonces con toda la información técnica al respecto. Buenos días para todos. Darle las gracias a estos muchachos por todo el apoyo que nos han dado. Contarles a ustedes, aquí hay algunos comerciantes, está la personera, está la gente de la administración. Reiterarles nuevamente que la administración nunca ha querido atropellar o nunca ha querido desplazar a los comerciantes de la plaza, al contrario, tenemos un compromiso grande con los comerciantes de la plaza. Yo sé que al principio ellos de pronto no asimilaron, y yo también los entiendo, porque eran muchos años, gente que incluso llevaba 30, 35, 40 años en la Plaza de Mercado. Entonces que de un momento a otro les digamos que la solución era evacuar la plaza es complicado, pero yo creo que con el transcurrir de los días se dan cuenta que lo que estamos buscando es mejorar, tener un Yolombó más moderno, buscar como la dinámica y acomodarnos a las nuevas exigencias y al nuevo rumbo de las poblaciones que piensan salir adelante. Incluso les voy a contar una cosita, así pues para que ustedes también la vayan digiriendo, de las últimas ideas que se me han pasado por la cabeza. Yo ya a mi edad pues ya no me funciona el cerebro como cuando estaba en los años 20, que recién me vinculé a una empresa donde realmente mi cerebro era como una lluvia de ideas, pero sin embargo todavía me levanto y a veces me salen muchas ideas. Ahora con el tema de las fiestas, cuando tuvimos la oportunidad de cerrar el parque y de ver cómo transitaba la gente acá con esa facilidad, con esa tranquilidad, eso me llevó a pensar que cuando estemos en los estudios y diseños, si es que esa es la conclusión que este equipo de ingenieros más adelante nos va a decir, ellos tienen toda la autonomía y nosotros estamos esperando que al final ellos nos digan si esas instalaciones se pueden repotenciar o si la solución es demoler y construir una nueva plaza de mercado. Eso es lo que al final va a ser el resultado de este estudio, y ellos tienen toda la autonomía y para eso los contratamos, y eso es lo que esperamos al final. Yo pienso que si nosotros llegamos al final a demoler y construir, se me pasó una idea por la cabeza que en su momento la quiero compartir con la gente y se la voy a contar a ustedes hoy, viendo la tranquilidad con que se movía la gente en el parque. Entonces yo digo, la solución no va a ser construir 100 o 150 parqueaderos, porque si nosotros construimos 100 o 150 parqueaderos, ¿qué estamos dejando implícitamente? Que este parque nos va a llenar ¿de qué? De carros, ¿sí o no? Y si hacemos una inversión de 8, 10 mil o 12 mil millones de pesos y metemos a 150 o 200 carros en el parque, es decir, a Yolombó, que está condenado a vivir, a nuevamente tener
40 o 50 años conviviendo con los ¿qué? Con los carros, ¿cierto? Qué bueno que fuéramos capaces, pero eso es una sola idea de pensar en que no vamos a tener parqueaderos para que las próximas administraciones piensen que eso son ideas de avanzada, que debemos de sacar el transporte público y pesado ¿a dónde? A la autopista, ¿cierto? Y volver esto como un Santa Fe de Antioquia, donde estas partes cercanas al pueblo sean ¿qué? Sean peatonales. Pero simplemente son ideas. Darle las gracias a estos muchachos, a todos ustedes por estarnos acompañando, por compartir, por conocer de primera mano cómo va el estudio, que en los próximos días, de acuerdo a lo que hemos conversado con ellos, por ahí más o menos por los lados del 20 de febrero, tenemos los resultados definitivos y estaríamos cumpliendo en los tiempos y en los plazos que nos ha dado el juzgado para esta etapa de estudio de vulnerabilidad sísmica en la plaza de mercado. A todos ustedes muchas gracias y un buen día. Dios les pague muy formal. Bueno, de entrada me olvidó decirles mi nombre es Gloria Correa. En la mañana de hoy entonces estamos acompañados por Romy Vides y Freddy Castañeda. Ellos son ingenieros estructurales, ya sé que vamos a hablar un poco más sobre su experiencia y sus estudios, pero la idea es que ellos nos van a explicar de qué se trata el estudio, qué se ha encontrado hasta el momento, qué estamos haciendo y luego vamos a contarles también en el tema social qué vamos a hacer y algunas conclusiones al respecto. ¿Listo? Alguna duda que tengan en el momento las podemos ir expresando, levantan la mano y ya será pues la persona encargada de explicarles todo el tema técnico les dará la palabra. Muchas gracias. Nuevamente muchas gracias por la invitación y ustedes también por asistir para contarles un poco, digamos, de lo que ya se había mencionado. Y resumiendo también eso, la idea es mostrarles de una forma muy compacta, concisa, qué hemos estado haciendo y para qué vamos a utilizar esto, digamos, para llegar a las conclusiones final del proyecto como tal. Un pequeño contenido de lo que vamos a hablar hoy, vamos a tratar de que esto sea muy rápido, interactivo también, como mencionaba Gloria. Si alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario, con todo el gusto trataremos de aclararla si está en nuestro alcance o la estudiaremos en el caso de que no podamos resolverla en este momento. Entonces primero vamos a ver una pequeña introducción, unos antecedentes de por qué estamos nosotros acá. Vamos a ver como unos eventos importantes basados en la información que hemos podido acceder. Después vamos a hablar algo, y va a ser muy gráfico, de la parte del enfoque técnico que tiene el proyecto. Posteriormente vamos a ver a la parte social, al enfoque social que se le está dando, que se le piensa dar al proyecto. Y en lo último vamos a ver unas conclusiones muy preliminares, digamos que aplican únicamente basado en la información que hemos estudiado hasta el momento y en lo que hemos podido observar en el sitio como tal. Entonces, aquí vamos, como les dije, vamos a mencionar o hacer un recuento de eventos importantes para el desarrollo de este proyecto. No todos los eventos los vamos a mencionar acá, es claro eso, simplemente los que consideramos importantes para este proyecto como tal. Y lo primero es más o menos, como vamos a estudiar una estructura, una edificación existente, es tratar de remontarnos y mantenernos en la cabeza en qué año, en qué época fue construido. Pues de acuerdo con la información que obtuvimos, incluso interactuando con la comunidad, estimamos que la plaza de mercado inicialmente, sin la parte del hotel, una construcción digamos algo más nueva, fue construida en los años 40, entre el año 1940 y el año 1950, o sea que esa estructura tiene entre 60 y 70 años de existencia desde que se construyó originalmente. Entonces eso para empezar, porque eso es muy importante también, ahorita vamos a ver qué implica eso, vamos a hablar un poco de eso en las conclusiones, lo que implica la construcción o el año en que fue construida la edificación como tal. Y ya pasándonos a hechos más recientes, y vamos a hablar de 5, 7, 8 años atrás quizás, como les dije, nos interesa información importante para este proyecto. Y vamos a hacer un recuento que nos interesa
digamos, compartir con ustedes, y esto nos enfoca más o menos para ver a dónde vamos. Y empezamos en el 2012, mayo del 2012, fue que hubo una visita y posteriormente se emitió un informe técnico por parte del DAPAR, el Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres, y ellos, basados, como se mencionaba, en una visita y según la información que accedimos, recomendaron o conceptuaron, con respecto a lo que vieron, evacuar la edificación y también estudiar la viabilidad jurídica, técnica y económica de la ejecución de un nuevo proyecto. Entonces, vamos a partir, basado en la información que tenemos, de este hecho como tal, remontándonos un poco al 2012. Posteriormente, les insisto nuevamente, son eventos importantes. Es posible que en las fechas que vamos a mencionar pudo haber ocurrido otro evento, pero quizás no es relevante para nuestro estudio. Entonces vamos a remontar ahora más o menos a abril del 2016, donde nuevamente hubo un informe técnico basado en una visita, esta vez por el Centro de Proyectos e Investigaciones Sísmicas de la Universidad Nacional de Colombia. Vinieron, hicieron una inspección ocular y también emitieron un documento, y ellos también recomendaban en su momento evacuar algunas zonas de la edificación. E incluso ellos, dentro de sus recomendaciones, decían: consideren la opción de demoler la edificación existente y construir una nueva bajo condiciones de diseño racionales y actualizados. ¿Por qué esto? Y esto está muy ligado, como les decía inicialmente, a esa fecha de construcción de la edificación. Es una estructura, digamos, antigua, que en su momento fue construida con lo mejor que había, eso hay que decirlo, porque eso lo hemos detectado en las visitas que hemos hecho, pero para la fecha ya está un poco desactualizada con respecto a las normativas de construcción del país. Entonces ellos en su momento planteaban o expresaban la posibilidad de demoler y construir algo nuevo, con diseños más racionales y actualizados, acogiéndose a las normativas vigentes. Nuevamente hay otro informe dentro de la información que pudimos acceder del DAPAR en el 2016 también, que ellos identificaban nuevamente el avanzado deterioro en el que estaba la estructura, e incluso también hacían como una mención nuevamente que se referían a las recomendaciones que habían dado en el año 2012 con respecto a la evacuación como tal de la edificación, y también a la posibilidad de mirar la construcción de una nueva edificación, de un edificio multiusos, como lo llamaban ellos, en esa misma parte. Digamos, con respecto a información que no necesariamente es tendiente como a demoler o construir, también encontramos que hay un informe basado en una visita técnica por una geóloga, Aldiera Martínez, y un ingeniero civil, Gabriel Cardona, y ellos daban más bien recomendaciones como para tratar de repotenciar y recuperar estructural y arquitectónicamente el espacio como tal. Y eso también es muy importante mencionarlo, porque como les dije, son hechos importantes en la historia. Algunos tienen una posición basada en su experiencia, en su profesión, y expresan esa posición también con respecto a lo que pueden observar en el sitio. Entonces, esto es importante. También hubo informe, incluso este informe creo que fue parte a través de la comunidad también, que pudo llegar hacia nosotros. También, solo para mencionarlo, un hecho importante, que hubo una acción popular contra el municipio de Yorombó en abril del 2018 más o menos, según lo que hemos, según la información que obtuvimos, y se hablaba de la violación de un derecho colectivo a la utilización, de la defensa del uso de los bienes de uso público, de la seguridad y salubridad pública. Y basado en esto, digamos, hubo un par de sentencias. Inicialmente la sentencia número 025, también en abril, del juzgado 14 administrativo oral de Medellín, donde ordenaba, entre otras cosas, que voy a mencionar acá solo lo importante, al municipio de Yorombó evacuar totalmente el inmueble, la plaza de mercado. Hablaba de una reubicación temporal a los comerciantes legítimos de la plaza, y también hablaba de contratar un estudio completo de vulnerabilidad estructural de la edificación
que definiera la viabilidad, como mencionaba al inicio el señor alcalde, si era posible repotenciar, reforzar, o si definitivamente la mejor opción era demoler la edificación y pensar en algo nuevo. Entonces, en el juzgado 14, en abril del 2018, más o menos se ordenó esto al municipio de Yolombó como tal. Hubo una segunda sentencia que en gran parte, digamos, confirma lo que se ordenó en la primera sentencia. Y para nosotros en particular, para este proyecto, nos interesa la parte del estudio de vulnerabilidad, que en esta sentencia también se ratificaba digamos, esa posición con respecto a contratar un estudio que definiera esa viabilidad técnica, económica, para ver qué posibilidades había de repotenciar, reforzar, o si había la otra opción, digamos, de demoler y pensar en algo nuevo como tal. Y basado en esto, en octubre, noviembre del año pasado salió un proceso de licitación pública, concurso de méritos número 019. Fue abierto un proceso público, digamos, se siguió toda la parte legal, se publicó en la página. Nosotros, Ingenio Construcciones y Consultorías, participamos en ese proceso y fuimos los ganadores, digamos, después del proceso como tal. Entonces, bajo esta licitación, digamos, cuyo objeto era la consultoría para realizar los estudios de vulnerabilidad sísmica y la evaluación de viabilidad técnico-económica de alternativas de intervención en cuanto a reforzamiento o demolición, que era lo que hemos venido mencionando desde el inicio, las posibilidades de ver una cara o la otra, y que esto también incluyera, digamos, la parte del superior de la edificación, que es donde funcionaba el Hotel del Turismo. En estos momentos la edificación está evacuada como tal. Entonces, una vez, digamos, se hizo el proceso de selección, en noviembre también del 2018, perdón, acá, nosotros, pues, se firmó, se legalizó la parte del contrato como tal, y desde finales de noviembre empezamos, digamos, se empezó a ejecutar el contrato como tal que habíamos mencionado, que es el contrato 0018-2018. Ya habíamos mencionado el objeto, es básicamente la vulnerabilidad sísmica y la evaluación de la viabilidad técnico-económica, de las posibilidades de reforzar, repotenciar por un lado, o demoler la estructura existente. Y la estructura existente nos referimos a la plaza de mercado de Yolombó. El contratante es el municipio de Yolombó, contratista es la empresa Ingenio Construcciones y Consultorías. El valor es un valor cercano a los 120 millones de pesos, exactamente son 119.917.351 pesos. Como mencionaba Gloria, nuestra compañera al inicio, tenemos un plazo de 90 días y según el acta de inicio empezamos el 27 de noviembre del año pasado. Entonces, digamos, esto es como un recuento, les menciono nuevamente, de hechos muy importantes, de qué pasó desde el punto de vista técnico y de nuestro interés, y por qué estamos nosotros acá hoy también tratando de compartir esta información con ustedes como tal. Dentro de este contrato que se firmó, y es básicamente lo que queremos presentar hoy de una forma muy gráfica y muy compacta también para ustedes, hay varios ítems. Uno que hablamos del ítem técnico, o que tiene un enfoque o componente técnico, y otro que es la parte social. Vamos a discutir un poco hoy de qué se ha hecho o cómo se va a proceder en estos enfoques como tal. Y dentro de ese enfoque técnico, inicialmente lo que tenemos es una parte de patología geotécnica y del estudio geotécnico. Vamos a tratar de estudiar el suelo donde está cimentada la edificación como tal, para determinar propiedades, y que eso nos sirve a nosotros también como insumo para hacer todos los análisis inherentes al proyecto como tal. Vamos a hacer lo que llamamos un estudio de vulnerabilidad sísmica. Vamos a determinar cómo está desde el punto de vista técnico, y sustentando todo esto y basados en las normativas que tenemos en Colombia, vamos a hacer ese estudio que llamamos de vulnerabilidad sísmica. Vamos a hacer un diagnóstico general de cómo está la edificación, y basado, digamos, en esos ítems anteriores, vamos a hacer una evaluación técnico-económica de posibles alternativas de intervención
para analizar qué sería lo mejor. Si definitivamente nos vamos por esta opción de reforzar, de repotenciar, si es que se puede, digamos, todavía no hemos llegado a ese punto, estamos en proceso de análisis, o si definitivamente la opción combinando todos esos aspectos técnicos, económicos y a lo mejor otros que la administración dirá jurídicos, no sé, se definirá qué se hará o cuál es el planteamiento de la posición a seguir con respecto a la edificación existente. Y la otra parte, como lo mencionaba, del grande de este proyecto tiene que ver con la parte del programa de acompañamiento social, que ahorita vamos a ver un poco de cómo se piensa, digamos, enfocar eso con respecto a la parte de comunidad y establecer canales también de comunicación del proyecto, de la administración de una u otra forma también para con la comunidad, para que estemos enterados de qué es lo que estamos haciendo acá, y en su debido momento también trataremos de presentar los resultados de los estudios que estamos realizando. Entonces, digamos, en general, un recuento de los eventos importantes del contrato, toda la parte legal, contratistas, plazos, valor, y también del alcance desde el punto de vista de los ítems que vamos a manejar en el proyecto como tal. Y algo también para recalcar, se mencionaba al inicio, aquí hacemos actividades que llamamos actividades de campo y de oficina. Entonces vamos a estar acá directamente en la edificación, incluso interactuando con la comunidad, vamos a estar en el sitio, es lo que llamamos trabajo de campo. Pero también necesitamos procesar toda esa información que obtenemos en esas visitas o el trabajo de campo, y también de la información existente. Entonces es importante nuevamente recalcar, no todo el tiempo nos van a ver acá reunidos con ustedes, con la comunidad o directamente en el sitio, porque obtenemos información, la tenemos que procesar. Entonces para eso vamos a la otra parte, que es el trabajo de oficina, y estos trabajos siempre van ligados. A veces es necesario volver nuevamente al campo, ir a la oficina, analizar, y basado en lo que vayamos encontrando vamos y regresamos de acuerdo con las necesidades. Entonces, nuevamente recalcamos eso, no vamos a estar acá todo el tiempo, pero sí vamos a estar trabajando continuamente en el desarrollo del proyecto para poder alcanzar, digamos, desarrollar adecuadamente todos estos ítems que acabamos de presentar. Entonces, esta primera parte está a cargo, digamos, desde el punto de vista de responsabilidades, de ingenieros, arquitectos y de la comunicadora social, Gloria, que habló esta mañana. Y desde el punto de vista, digamos, de la dirección como tal, está el ingeniero Freddy Castañeda, que está acá presente con nosotros también. Él es ingeniero civil, es magíster en ingeniería, y ingeniero Freddy tiene más de 20 años de experiencia en la parte estructural, en la parte de ingeniería, trabajando en diseños de estructuras nuevas, estudios de estructuras existentes, diseños de reforzamientos y repotenciación. Entonces él está, digamos, desde el punto de vista de responsabilidades en la dirección del proyecto. En la parte estructural, como está responsable quien les habla, Romis Vides. Soy ingeniero civil, especialista en estructuras, tengo estudios de posgrados de maestría en ingeniería sísmica y llevo más de 7 u 8 años trabajando acá también en la parte del diseño, concepción y de edificaciones nuevas, y también el estudio de estructuras existentes como tal. Desde la parte geotécnica, porque ahorita veíamos que hay un componente geotécnico que tiene que ver con el estudio del suelo, determinadas propiedades mecánicas, está el ingeniero Alejandro Velázquez Álvarez. Él estuvo acá 2 veces hasta el año pasado cuando iniciamos el proyecto en recorridos, estuvo acá detectando, mirando, coordinando también y haciendo, digamos, los trabajos que empezamos a hacer desde la parte de geotecnia. El ingeniero Alejandro pues es ingeniero civil también, especialista en mecánica de suelos y cimentaciones, y tiene más de 15 años de experiencia profesional en la parte geotécnica, también haciendo estudios para edificaciones nuevas o para estructuras nuevas en general, y ha trabajado también mucho en la parte de patologías geotécnicas de estructuras existentes. Desde el punto de vista de geología está también el ingeniero geólogo. Él ha venido una sola vez, es probable que venga, como les mencionamos, según la necesidad,
que tengamos de procesar la información y ver que necesitamos tomar más información en el campo. Está el ingeniero Diego López Martínez, que es ingeniero geólogo, también tiene estudios de posgrado, tiene una maestría en Ciencias de la Tierra y tiene más de 5 años, de 20 años en la experiencia profesional como tal. En la parte de topografía y geodesia tiene que ver con los levantamientos, curvas de nivel, cotas, entender más o menos cómo está ubicado, emplazado eso allá. Está un tecnólogo en topografía que se llama Samuel Echavarría y él tiene más de 5 años de experiencia profesional como tecnólogo. Él ha trabajado por más de 20 años también haciendo estos trabajos, pero digamos de experiencia profesional como tecnólogo. Tiene más de 5 años de experiencia. En la parte de presupuestos también tenemos un arquitecto constructor que tiene mucho conocimiento en la parte de patologías, estructuras existentes. Es un arquitecto constructor y él tiene más de 19 años, casi 20 años trabajando en esta parte de la arquitectura, de los presupuestos, también enfocado en estructuras existentes como tal. Y en la parte de la comunicación social, que es la persona encargada de coordinar toda esa parte de los canales de comunicación del proyecto a través de la administración para con ustedes, la comunidad, está Gloria Correa, quien estaba acá al inicio. Ella es comunicadora social, es especialista en relaciones públicas y tiene más de 8 años de experiencia trabajando en la parte de la comunicación social. Entonces, como vemos acá, y estos fueron también los requisitos que hubo en la parte legal en el proceso licitatorio, esto en términos de responsabilidades, tenemos un equipo apto, idóneo desde el punto de vista de formación académica y desde el punto de vista de la experiencia para ejecutar este proyecto como tal. Adicionalmente, digamos, este personal que acabamos de mencionar, él es el personal responsable del proyecto como tal, pero adicionalmente hay otras personas, otros ingenieros, otros auxiliares que también han estado y van a trabajar con nosotros durante la ejecución del proyecto. De hecho, esta mañana estábamos con 2 de ellos y en este momento están adelantando trabajos en la edificación como tal. Entonces también es válido mencionarlos y oportuno mencionarlos a ellos. Digamos, está el ingeniero Andrés Hernández, el ingeniero Iván Córdoba y el ingeniero Sebastián Ramírez Cano, y ellos completan lo que sería el equipo de estructuras junto con el director de la consultoría, el ingeniero Freddy, quienes habla de Ron Speed. Adicionalmente, en la parte de geotecnia y geología, mencionamos al ingeniero Alejandro, que es el encargado, el responsable, pero detrás de él también hay personal que está trabajando en este proyecto. Y tenemos a la ingeniera Carolina López, que también es ingeniera geotecnista, y tenemos, aparte del geólogo que mencionamos, también a una ingeniera geóloga, que es María Fernanda Areiza Rodríguez. Entonces ellos van a estar conformando el estudio el equipo de geotecnia, para el desarrollo del proyecto. En topografía y geodesia mencionábamos a Samuel, pero detrás de eso hay una empresa reconocida, digamos, en el medio por esos trabajos, y es Modelos Digitales del Terreno. Ellos van a estar coordinando toda esa parte de levantamientos. De hecho, ya el año pasado también se hicieron algunos trabajos de levantamientos de la edificación y de la parte topográfica. En la parte de materiales, porque vamos a hacer ensayos, vamos a tomar muestras para determinar propiedades, tenemos a la empresa Consul Civil S.A. y probablemente, de acuerdo con las necesidades, vamos a ingresar también a contratar con otra empresa para determinar propiedades específicas de los materiales que tenemos allá. Por ahora está Consul Civil, que es la que ha hecho la extracción de los núcleos de concreto, y ya pasaremos con otras empresas a extraer otras muestras para realizar los diferentes ensayos. Consul Civil también ha estado en la parte, digamos, del ensayo, de los ensayos de los suelos, de las muestras de suelos que se han obtenido. Entonces hasta el momento se ha coordinado con ellos como tal. En la parte del presupuesto mencionamos al arquitecto Freddy Noreña, y en la parte de la comunicación social también está la comunicadora Gloria Correa. Nuevamente va a retomar la palabra un poco ahorita para mostrar ese enfoque social del proyecto que tenemos. Entonces hasta acá, como decía nuevamente, aparte de los eventos importantes, un poco del alcance del proyecto,
y de los profesionales detrás de esto. Y ahora lo que vamos es como a esbozar más bien los objetivos que queremos con esta presentación. Ya Gloria se mencionaba al inicio que vamos a hacer un poco más específico, y es exponer de una forma muy compacta, gráfica, el estado de avance del proyecto, qué hemos venido haciendo y también qué actividades estamos enfocando para seguir desarrollando hasta la fecha de entrega final como tal. Vamos a ver también, que es muy importante, y esto es basado en lo que hemos encontrado y que lo asociamos a cosas que ya se conocen, vamos a ilustrar los posibles efectos en la estructura de la plaza de mercado de Yolombo ante la ocurrencia de algunos eventos extremos y eventos externos o extremos también. Vamos a hablar, por ejemplo, de sismos, vientos, qué le podría pasar a una estructura de ese tipo como está hoy si ocurre un evento de esos como tal. Y la otra parte, el objetivo de esta presentación también y de esta reunión es iniciar, como mencionaba Gloria al inicio, con ese programa de acompañamiento social, de comunicación, de divulgación de todo esto que estamos haciendo, para que la comunidad también esté enterada de en qué estado estamos y para dónde vamos. Entonces, básicamente, estos serían los objetivos de esta presentación como tal. Ahora nos vamos más un poco a la parte del enfoque técnico. Como les mencionaba, vamos a tratar de que sea muy gráfico e ilustrado y no vamos a entrar en detalle. Como les mencionábamos también, es mucha información la que hemos recibido, es mucha la información la que analizamos, pero a la final acá vamos a mostrar cosas muy puntuales, pero que nos dan idea de qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que está pasando allá desde el punto de vista del comportamiento estructural. Entonces, unos aspectos muy generales de la edificación para que estemos contextualizados un poco. Mencionábamos algo, que la edificación, digamos, fue construida en los años 40, tendría alrededor de 60, 70 años de haber construida su concepción inicial, su parte inicial. Acá en esta imagen de la izquierda es una de las partes de información valiosa para nosotros, que serían los planos arquitectónicos del proyecto, lo que pudimos encontrar. Y esto de acá es una fotografía aérea que hace parte de ese trabajo, digamos, de levantamiento y también asociado a la topografía que les mencionábamos al inicio como tal. De hecho, en este momento, los ingenieros que están allá, el personal que está allá, está trabajando para tratar de completar esta parte del levantamiento y verificar si efectivamente si esto es así como se planteó en los planos inicialmente o qué modificaciones se han podido encontrar, y vamos a tratar de identificar cuándo, cómo y por qué se hicieron esas modificaciones para nosotros también poder entender desde el punto de vista técnico qué influencia tiene eso en la estructura como tal. La edificación, digamos, podemos hablar que tiene desde el punto de punto bajo hasta el punto alto, no todavía incluyendo la parte de las cubiertas, alrededor de 15 metros, que tiene un área aproximada de 3.780 metros cuadrados y está distribuida en 4 niveles, incluyendo esa parte de los sótanos que se pueden observar allá. Y esto es muy importante también, sobre todo para nosotros desde el punto de vista estructural. Esto lo vamos a ligar a ese objetivo que le presentábamos ahorita de tratar de ilustrarles cuál sería el comportamiento de una estructura de este tipo ante un evento externo. Entonces, para entrar un poquito más en detalle, sin ahondar tanto, nosotros desde el punto de vista estructural decimos que el sistema estructural está compuesto principalmente por mampostería no reforzada, que son esos ladrillos, esos adobes que vemos en la edificación. Los sistemas de piso, hay unas que llamamos losas de concreto reforzado, y también identificamos unas cubiertas en madera y en la parte superior tienen teja de barro. Entonces, esto es importante mantenerlo también en la cabeza. Luis, comentemos que en la visita que hicimos esta mañana y las inspecciones que él estaba haciendo, lo que pensamos que podrían ser unas columnas de concreto que serían revocadas, ya las inspeccionamos y encontramos que son puros machones de mampostería simple y se ven afectados por humedades, están fuertemente afectados por
por humedades, muy deteriorados, con hongo. Eso fue uno de los recorridos que esta mañana. Sí, digamos, ahorita vamos de pronto a expandir un poco más esa idea, pero lo que menciona el ingeniero Fred es cierto. Esta mañana, como les decía, se han hecho varias visitas. Nuevamente esta mañana constatamos, al inicio pensábamos que una de las columnas que estaban allá era de concreto. Entonces uno pensaba, bueno, es de concreto, en general el concreto tiene mejor comportamiento que algo de lo que llamamos mampostería no reforzada, pero en todas esas inspecciones quitamos como la parte del revoque donde pudimos y se iba identificando que no era concreto, era simplemente un revoque, un pañete, y al quitarlo, de 2, 3, 4 centímetros. Y al quitarlo se evidencia lo que es la mampostería no reforzada. Entonces vamos a ver que eso tiene muchas implicaciones desde el punto de vista de vulnerabilidad de la estructura, porque una cosa es una estructura de concreto, otra cosa es una estructura de mampostería no reforzada, y también en el estado en que está, que mencionaba el ingeniero Fred, que ahí las unidades ya están desgastadas, hay humedades, hay hongos, y eso afecta definitivamente las propiedades del material. Entonces es muy válido el comentario que mencionaba. Mampostería es de ladrillo. Ustedes han visto la iglesia. La iglesia tiene el tipo de la plaza tiene un mismo tipo de ladrillo que tiene todo el contorno de la iglesia. Si ustedes observan, ahora que veníamos caminando, le decía yo a Luis, cuando uno viene caminando, observa que está la fachada y tiene un faldón por donde baja el agua y cae. Cuando ustedes ahora que salgan, vean esos ladrillos, van a ver el deterioro de esos ladrillos que están en ese faldón, en esa partecita como inclinada. Exactamente así están las columnas de la plaza de mercado. ¿Por qué? Por el efecto de las humedades que van subiendo y el clima de la zona. Pues gracias por la intervención nuevamente. Si alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario, también decimos es bienvenida. Acá trataremos de aclararlos para que, digamos, todos entendamos un poco qué es lo que estamos hablando acá y qué implicaciones tendría eso para que asimilemos más las implicaciones que ahorita vamos a ver, que es pues, el objetivo también al final del proyecto. ¿Listo? Entonces, nuevamente aquí unos aspectos muy generales. Como les dijimos, no queremos ahondar técnicamente, y eso estará en el informe escrito adecuadamente, pero acá queremos mostrar algo muy general, pero también diciente, que nos muestra más o menos cuál es el estado desde el punto de vista técnico, para dónde más o menos uno podría llegar con solo esta información general que tenemos acá. Algunas actividades, y nos vamos a mencionar todas las actividades, solo algunas de las que hemos realizado en todo el desarrollo del proyecto. Inicialmente, una vez firmado el contrato, lo que hicimos fue, vamos a recorrer nuevamente el sitio, a ver dónde estamos, a tratar de identificar para también visualizar qué podríamos hacer y cómo tratar de enfocar el desarrollo del proyecto. Entonces, se han hecho varias visitas con diferentes profesionales, los estructurales, la parte de suelo, y la idea es entender cómo contextualizarnos con la parte física, donde está emplazada la edificación, entender dónde estamos ubicados espacialmente. Entonces hemos hecho visitas y recorridos en el sitio, e incluso de esas visitas pudimos interactuar con la comunidad que estaba ahí, con parte de la comunidad que estaba ahí, y eso fue muy, digamos, benéfico para nosotros, porque cuando empezamos a analizar toda esa información existente, nos faltaban como algunos pedazos, sobre todo con respecto a la historia de la construcción, cuándo, por qué, pero hablando con la comunidad, que insistimos, fue muy benéfico para nosotros, y esa es una de las razones por la que estamos acá también, porque queremos establecer esos canales de comunicación de los responsables del proyecto con la comunidad, y es que ellos nos informaban más o menos, sobre todo las personas, digamos, más adultas, de cuándo y cómo había sido el proceso de construcción de la edificación, porque para nosotros es importante tener certeza. Hablo aquí de certeza, aunque en la evaluación de esto siempre habrán incertidumbres, que la información a veces no es completa, o porque la dice una persona, puede que otra diga algo diferente,
pero aquí vamos como cerrando esa brecha con respecto a esa información como tal. Entonces, en la conversación que tuvimos con la comunidad, nos contaban más o menos la historia de cuándo se hizo tal parte, cuándo se hizo esta otra, cuándo se construyó, y esos datos son importantes también para nosotros. Y eso es lo que nosotros llamamos el análisis de la información existente. Es que recibimos planos arquitectónicos, informes, los que mencionábamos al inicio del DAPAR, de la Universidad Nacional, que el juzgador ordenó esto, y también la información que nos ha brindado la comunidad hasta ahora, que es importante también para el desarrollo de esto, y como les decía al inicio, tratar de reducir esa brecha en la, digamos, en la carencia de la información, y también tratar de reducir la incertidumbre que tiene un estudio de estos como tal. Entonces, después, digamos, estos diferentes recorridos también se han hecho el análisis de la información, no solo de la información que nos entrega, sino de la información que nosotros vamos levantando, que vamos observando. Y como les decía al inicio, nosotros levantamos, observamos algo, procesamos, y de acuerdo con lo que procesamos, a veces tenemos que regresar a confirmar o incluso a tratar, digamos, de ir específicamente a ciertos puntos. Por la otra parte, digamos, desde el punto más de hacer ensayos, de extraer muestras, el año pasado se hizo lo que llamamos la exploración geotécnica, personal, digamos, capacitado y competente estuvo acá sacando muestras, haciendo apiques para poder determinar, como les decía al inicio, estudiar el suelo como tal y determinar esas propiedades que son insumos después para poder enlazar todo y tener unos resultados confiables dentro del desarrollo del proyecto y que también respalden las conclusiones a las que puede llegar el estudio como tal. Y estaba la otra de la parte del levantamiento arquitectónico estructural. Como se mencionaba, en este momento se está desarrollando también esa actividad. Es posible que la otra semana tengamos que volver nuevamente a confirmar, a seguir con esto. Y lo que hacemos ahí es tomar medidas, identificar elementos. Como mencionamos al inicio, pensábamos que unos elementos eran de concreto, pero en este proceso nos hemos dado cuenta que no son de concreto, son de mampostería. Entonces, en ese levantamiento arquitectónico estructural, por una parte confirmamos medidas de esos planos que nos dieron inicialmente y verificamos si hay alguna modificación con respecto al original, pero también vamos identificando la parte de los elementos, de qué material puede ser ese elemento, y eso nos da idea, como les decía al inicio, desde ya de cuál podría ser el comportamiento de esa estructura. Obviamente tenemos que confirmarlo con todo lo que vamos a hacer, digamos, en la parte del estudio técnicamente, y demostrarlo y quedará soportado en los entregables pues, que le demos a ustedes como tal. Y también está la otra parte que también se está desarrollando en este momento y vamos a seguirla haciendo, que es la identificación de lo que llamamos las patologías, y es qué anomalías estamos observando en las estructuras como tal, o en la estructura existente. Y hasta ahora le podemos hablar de unas que son muy obvias, otras no tan obvias, pero podemos hablar de grietas, de fisuras. Estos son, digamos, como nombres técnicos a esas aberturas que observamos en los elementos. Creo que sería bueno aclararle a la gente la diferencia entre una grieta y una fisura. La diferencia es el tamaño que se tiene. Una fisura es algo que máximo puede llegar a un tamaño de 1 milímetro de espesor. Ya cuando empieza a superar ese milímetro y empieza a volverse de 1 centímetro, medio centímetro, 2 centímetros, ya se ve la fractura del elemento, ya no se llama fisura, sino que se llama grieta. Ese es el nombre técnico. Entonces, entre la tarea que nosotros hacemos, tenemos que levantar tanto las fisuras como las grietas, porque las grietas nos pueden dar una identificación de un daño que puede ser por carga vertical, por efecto lateral o por deterioro propio del material total. Entonces, esa es una parte que también tenemos que realizar. Gracias nuevamente. Entonces, aparte de eso, también hemos identificado otras como tal. Aquí en esta fotografía tratamos de ilustrarla, porque hablamos ya de una grieta en un elemento, en una de esas columnas. Acá hablamos de una pérdida de recubrimiento y de la exposición del acero de refuerzo, que eso tiene unas influencias importantes, muy dañinas en los materiales como tal, y de hecho lo podemos observar
en lo que tenemos, Permiso. en lo que hemos, digamos, detectado en la edificación como tal. También hemos visto que hay desgastes de las unidades de mampostería, como mencionaba el ingeniero Freddy al inicio, haciendo, digamos, esa comparación con lo que se observa en la iglesia, humedades, todo esto, digamos, es un abreboca a todo eso que hemos observado. Estas y las otras que detectemos, mencionamos que esto aún está en desarrollo y va a estar debidamente soportado en el informe, en los documentos finales que entregamos como tal. Y basado en todo esto, que lo que queremos con esto es, hemos hecho esto o estamos haciendo esto, pero eso nos da una idea de cuál es el estado de la estructura. Primero, del material del que está compuesto la estructura, y de lo otro que tiene que ver con el estado en que está esa estructura. Y basado en esto les vamos a mostrar las siguientes fotografías, que es como para ver o asociar desde ahora al riesgo al que puede estar sometida la estructura. No vamos a hablar aquí de números, de cuantificaciones, vamos a verlo más en forma cualitativa. Y lo que queremos mostrar acá es qué le podría pasar, como les mencionamos en el objetivo, a una estructura que tenga unas características similares a las que tiene la plaza y en el estado en el que está. Y eso cuando pase algún evento externo. Un evento que puede ser muy intenso, no tan intenso. Generalmente los resultados que vamos con las fotografías que vamos a ver acá están asociados a eventos intensos, como tal que puede pasar en el municipio de Yolombó, no solamente en el municipio de Yolombó, en gran parte de Colombia. Gracias. Entonces, lo que vamos a observar acá son fotografías de estructuras, como les dije inicialmente, similares a las que tenemos, o de características similares a las que tenemos acá en la plaza de Yolombó. Y estos son resultados del comportamiento de esas estructuras cuando pasan eventos sísmicos severos. El de acá, estas de acá, hacen referencia al terremoto de Armenia del año 99 acá en Colombia. Y todas estas estructuras, que una vez les adelanto, todo esto son colapsos, se cae totalmente los elementos que están compuestos por ese material que tenemos allá en la plaza de mercado. Estos son colapsos de las estructuras cuando pasa un evento sísmico. Entonces, como les mencionábamos al inicio, tenemos lo que llamamos mampostería simple, mampostería no reforzada, que tiene un estado avanzado de deterioro, y todo eso podría facilitar la ocurrencia de uno de estos eventos o situaciones catastróficas ante la ocurrencia de un evento extremo, bien sea un terremoto, e incluso un viento bien fuerte también podría llegar a ocasionar daños como estos. Y como les mencionaba al inicio, la idea con estos es mostrarles que hay un riesgo bastante alto asociado al estar allá en la plaza de mercado como tal, bajo las condiciones en las que estaba ahí como tal. Y pues con esto cierro esta parte, digamos, del enfoque técnico como tal, y es nuevamente haciendo énfasis en esto. Hay un riesgo, por ahora no lo estamos cuantificando acá, no estamos hablando de números, pero hay un riesgo muy alto con respecto a la edificación que está allá. Es una estructura muy vulnerable, o sea, no va a responder de la mejor forma ante la ocurrencia de un evento de esos como un terremoto o un viento muy fuerte, y posiblemente pues podría llegarse a situaciones como esta cuando pase un evento como esos. Listo, entonces esto es como para mencionarles un poco de qué podría pasar al respecto. El ingeniero Freddy también nos va a hacer como unas aclaraciones o apuntes al respecto. Bueno, yo tengo que decir lo siguiente: en los recorridos que he realizado, que estuve la primera visita que hicimos el año pasado, el día de hoy, la del año pasado no detecté porque teníamos el cielorraso en el hotel, pero hoy ya que el cielorraso no está, pues estamos encontrando que, por ejemplo, los muros de mampostería que se realizaron para el cerramiento del hotel están totalmente sueltos. Eso nos da una vulnerabilidad muy grande
para el soporte de la cubierta ante una carga de viento. ¿Qué significa? Si ustedes observan, Yolombó está en la parte superior de una montaña. Por norma, los requisitos de norma nos exigen que las evaluaciones de viento en este tipo de estructuras tienen unos coeficientes que son demasiado críticos. Eso nos podría aumentar inclusive la vulnerabilidad. O sea, puede presentarse más fácil un evento y por la otra estructura, por un evento de carga de viento, porque puede fallar el techo y puede colapsar un muro de mampostería. Hoy lo estamos mirando, son muros de 3,5 metros de altura que no tienen absolutamente nada de amarre. O sea, la estructura como tal, ante cargas de viento, puede generar problemas. Nos encontramos que inclusive el techo tiene demasiadas filtraciones de agua. O sea, cuando llueve, se moja uno más adentro de la estructura que afuera. Y esa humedad va deteriorando la madera y va aumentando su peso. Entonces, sí es, hay que atacar urgentemente todas las evaluaciones que estamos haciendo. ¿Ya? Nos logramos meter ya también donde quedaban las antiguas carnicerías que estaban cerradas. Allá detectamos muchas fisuras en muchos asentamientos. Y en estos momentos estamos haciendo toda la evaluación de recolección de esta información, porque la tenemos que dejar registrada claramente cada uno de los elementos que nos encontramos y en qué estado están. ¿Alguien tiene una duda de carácter técnico referente a lo que los ingenieros nos estaban explicando? ¿Algún comentario al respecto? Pues, no sé si ustedes han detectado pues también que históricamente se habla que eran carnicerías. Anteriormente la carne no se despachaba fría como lo exige la norma hoy, sino que antes la empacaban salada y en un empaque diferente, que era pues lo que era la hoja de vida y las cuestiones. Entonces, cuando eso, todo el mundo llevaba la carne salada y todos los carniceros tenían su saladero para despachar la carne donde correspondiera. Entonces, esa también me imagino yo que empezó a hacerle su efecto en los suelos y en las cuestiones. La otra es que si uno mira la parte que es como redonda, hay mucho hueco en los adobes, producto de las palomas que están buscando no hacer nidos, sino que el cuerpo de ellos necesita también necesitan minerales, entonces lo buscan en ese suelo que hay en la tierra que hay en el adobe, y pues hay tanto comido que es por ellas mismas. Justamente mi papá es de Yolombó y mi abuela trabajó ahí en la plaza de mercado. Ella vendía lo que era la morcilla y los chorizos en el sótano abajo. Entonces tuve la oportunidad de preguntarle a mi papá, porque él de niño trabajó con ella y me explicó todo ese proceso, y eso nos permitió a nosotros irnos a meter por la parte de las carnicerías y observar más el deterioro. Entonces también observamos eso, por eso fue muy importante tomar los videos y hablar con todas las personas que hemos tenido. Las familiares de mi papá también trabajaron acá, entonces es información que está representando. ¿Alguien más tiene un comentario al respecto? Bueno, desde el componente social, un primer elemento es poder establecer canales de comunicación con las personas que son beneficiarias o afectadas con este proceso que se está llevando alrededor de la plaza de mercado. Listo, entonces lo primero era realizar esta socialización. En este momento estamos levantando la base de datos de todas las personas, los comerciantes que estuvieron hasta hace poco en la plaza de mercado. En total 45 nos reporta la Secretaría de Planeación. Alrededor de esto vamos a hacer entonces una construcción general de la historia de la plaza de mercado, además de una caracterización social de la población que laboró allí durante tantos años. Con este insumo que queremos, develar las necesidades de esta población, saber su situación actual y proyectar y presentar de alguna forma cuál sería un posible plan de intervención para la alcaldía desde el carácter social. Entonces este es el acompañamiento que vamos a hacer. La idea es entonces
luego de esa socialización empezar a establecer la comunicación con los comerciantes. En ese trabajo pues estamos para poder recolectar la información, hacer unas encuestas, levantar estas fichas y ya con eso pues entregarle unos nuevos insumos, un estudio como tal a la alcaldía también referente al componente social. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario al respecto? Agradecemos entonces a todos su participación. Algunas conclusiones preliminares de ese estudio son las siguientes. Pues lo ideal es, digamos, presentarle, basado en lo que hemos visto acá y lo que nosotros hemos observado allá, unas conclusiones muy preliminares. Y enfatizamos, esto se basa en lo que hemos encontrado hasta la fecha, en lo que hemos analizado hasta la fecha, como tal. Y lo primero, digamos, estando acá, expusimos en qué vamos, qué estamos haciendo y qué es lo que vamos a hacer también al final, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista social, que acaba de explicar Gloria como tal. Entonces es importante para nosotros informarles eso a la comunidad como tal. Según lo observado en el sitio, la estructura de la plaza de mercado del municipio de Yorombó tiene un alto grado de deterioro y de vulnerabilidad. Acá discutimos incluso con los aportes que nos hacíamos y justificábamos por qué llegamos a esto. El deterioro, la exposición a la que ha estado, hablamos de las carnes también, las sales, eso ha deteriorado, ha atacado los materiales como tal. Y la situación en general de la estructura como está hoy es que tiene una vulnerabilidad muy alta, e incluso les presentábamos, digamos, algunas fotografías de lo que le pudiera pasar a esa estructura en caso tal de que en algún momento se generara un evento extremo. Hablábamos de terremotos, pero también el ingeniero Freddy explicaba por las condiciones que hemos ido observando que desde el punto de vista de una fuerza de viento o la lluvia también podría generar una situación catastrófica en la edificación como tal. Al inicio mencionábamos algo de la fecha de construcción, entre los años 40, entre el 40, el 50, más o menos 70, 60 años de construcción. Es evidente, pues, ante los análisis que se hace, que esta estructura no cumple con la normativa vigente sismo-resistente como tal. De hecho, la primera normativa sismo-resistente en Colombia salió en el año 1984. Entonces, pues, aún basado en la fecha de construcción, no cumpliría tampoco con lo que fue el primer decreto que salió en el año 1984 como tal. Pero insistimos y lo mencionamos al inicio, creemos, según la información analizada, que para la fecha de construcción la estructura se hizo con lo mejor que se tenía, era lo mejor que había y se concibió, digamos, de una forma adecuada bajo los conocimientos y lo que se tenía disponible en su momento como tal. Pero es de aclarar que, como está hoy, no cumple, y cumpliría si se deja así como tal, ninguno de los requisitos normativos sismo-resistentes que tiene Colombia. Les mostramos, como les mencioné anteriormente, algunas fotografías de lo que puede pasar ante la ocurrencia de un evento extremo, y básicamente lo que se resume es que puede colapsar la estructura como tal, y si hay personal cerca, pues, seguramente habrían heridos, muertes, no, seguramente que no, esperemos que no, pero ser conscientes de que debido a la vulnerabilidad de la estructura, a ese deterioro que tiene, puede pasar eso en una estructura ante la ocurrencia de un evento extremo como tal. Y ya desde la última parte, digamos, presentamos lo que es la parte del enfoque técnico y social del proyecto, y como mencionaba Gloria, lo importante es empezar a establecer esos canales de comunicación de acá desde la parte técnica de lo que estamos desarrollando el proyecto a través de la administración, para llegar e informarle a la comunidad en qué estamos y cómo vamos a avanzar en el desarrollo del proyecto, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista social. Entonces, unas primeras conclusiones básicamente es de la presentación, pero seguramente se confirmarán al final del estudio, sobre todo en la parte técnica en cuanto al estado y la vulnerabilidad de la edificación como tal. Pues nuevamente muchas gracias por estar acá, nuevamente gracias por la invitación. Seguramente estaremos en alguna otra ocasión
comentándoles de otro nuevo avance o del proyecto al final como tal. Y si alguien tiene alguna duda, comentario, aporte nuevamente, es bienvenido en cualquier momento. ¿Todo muy claro? Yo tengo una duda, un colapso de esa estructura por algún evento, terremoto, lo que sea, un colapso no dirigido de esa estructura puede afectar las edificaciones aledañas, pues por la movilización del suelo, por el arrastre de la tierra, desde el punto de vista que yo veo, un efecto de carga de viento, carga de lluvia combinado que se puede presentar. Como tenemos los muros del último piso del hotel suelto, parte de esos muros podría caer hacia la vía, sí, y eso sí me preocupa a mí, ¿ya? Porque esos muros, en la descripción que yo vi esta mañana, son muros muy esbeltos y fueron en una mampostería inclusive diferente a la mampostería original, son muros con unas pegas que no son adecuadas, entonces nos tienen con esta vulnerabilidad muy grande, ¿ya? Las trabas no son las adecuadas y tenemos, por ejemplo, en la parte central tenemos unos machones de mampostería que vienen de 50 por 50 y se convierten a 20 por 20. O sea, son unos machones supremamente esbeltos. Como yo les digo, nos llega a coger en estos momentos una fuerza de viento de costado y nos va a hacer un daño terrible, ¿ya? Eso sí es lo que me preocupa a mí. Una fuerza de viento que no esté considerada puede hacernos mucho daño. ¿Por qué? Porque la plaza hacia un lado tenemos terreno abierto, tenemos campo abierto. En el un lado tenemos edificaciones, pero en el otro lado tenemos un terreno abierto y eso sí me preocupa a mí. Acompañado de que tenemos muchas humedades en el techo, que no se veían porque teníamos un cielo raso, pero ya que el cielo raso no está, nos estamos dando cuenta del deterioro de la cubierta. ¿Ya? En la parte inferior nos encontramos que hay una conformación no adecuada en el sitio donde la vez pasada no pudimos entrar, en el sector de las carnicerías, de que la cubierta también está muy deteriorada. El daño que las palomas le han hecho ha sido terrible, el lixiviado que tiene la materia fecal de la paloma afecta la estructura de madera, afecta la estructura de mampostería, la somete a procesos de carbonatación y a procesos de descomposición del ladrillo y le hace demasiado daño. Entonces hay que entrar a mirar todo eso, qué tanta afectación tenemos. La parte, por ejemplo, de los refuerzos que nos encontramos, estamos mirando, porque para poder ensayar las barras de refuerzo donde las vamos a sacar, ahorita que se cogen con la mano y se desgranan, ya perdieron todas las propiedades físicas, entonces tenemos que mirar todo eso con mucho cuidado, porque no podemos tampoco comprometer el riesgo. O sea, desde el punto de vista mío, en este momento la decisión que se tiene de haber evacuado la plaza es una decisión muy acertada por la protección de las personas que tenemos. Buenos días. A ver, yo pregunto, este informe que presentan ustedes hoy, ¿es primera vez que se hace? ¿O ya se ha presentado antes? O sea, esta organización de este proyecto. Yo tengo entendido que este proyecto se lo traen desde hace rato y yo sé que estaba constituido pues, por lo que ustedes acaban de informar. Mi pregunta es, ¿por qué este informe no se le había presentado, no digamos que a esas 45 personas, porque en últimas no son ellos los únicos que se van a beneficiar de esto, sino el municipio de Yolombó? Y yo tal vez pienso que ellos, conociendo y siendo conscientes de la situación en la que se encuentra, el estado en la que se encuentra esta plaza de mercado, yo casi que estoy seguro que hubiesen sido muy conscientes y no hubiesen puesto tanto problema como el que se puso al respecto, con todo el derecho que se tiene. La otra parte es, yo tengo claro que la conclusión a la que ustedes van a llegar, por lo que acabo de escuchar, es que hay que demoler. Entonces mi pregunta está en que hasta ahí llegan ustedes, ya luego llega otro equipo, otro grupo, y perdón pues que, o sea, mi ignorancia frente a eso, ya llega otro equipo que nos va a decir qué se puede construir allí, porque es ahí donde nosotros
pretendemos y queremos que se haga algo que realmente deje a Yolombó en solución de muchas situaciones. Cuando se habla de que sería muy agradable y muy rico tener 2 o 3 secciones de parqueaderos, respetando la propuesta que tiene el señor alcalde de tirar los parqueaderos de la otra afuera. Sabemos que allí se requiere un nivel, a nivel de calle, como se ha hablado también, un centro comercial, de igual manera para tratar de nuevo acomodar estos señores que de allí salieron. Que sabemos que en el municipio de Yolombó se requiere de un hotel, porque es fundamental, porque son 80, 100 camas que aquí no hay dónde, y que de igual manera lo hemos dicho, Yolombó requiere de un centro de convenciones, porque tampoco lo tenemos. Entonces mi inquietud está, ustedes llegan hasta donde decir, hay que demoler, porque ya llegará otros que nos van a decir, aquí se puede hacer esto y esto y eso, eso sí, contando con la plata que se tenga. Nosotros sabemos que en este momento tenemos 4.000 millones de pesos, que de los cuales yo estoy casi que seguro que 1.000 se van en estudios y muchas otras cosas, que sabemos que no nos va a alcanzar, pero que de igual manera que con la capacidad que tiene Amador, y que de igual manera la cantidad de líderes a nivel del departamento que nos quiere ayudar en esto, vamos a conseguir nuevos recursos para hacer algo, pero que con esta plata se llegue hasta una parte donde de ahí para arriba se pueda continuar. Bueno, con respecto a la primera parte, ¿por qué ahora? Digamos, esto desde el punto de vista legal también tiene sus tiempos. Como decíamos, legalmente empezamos a finalizar noviembre. Nosotros en noviembre no podíamos venir acá porque no teníamos nada. Entonces lo que estamos presentando ahora es los insumos, basado en los insumos que tenemos, lo que hemos podido digamos, obtener de toda esa información y con los levantamientos como tal. Algo adicional al respecto, como explicaba también la secretaria y nos han explicado, es que este es el primer estudio como tal pagado desde la alcaldía para determinar las condiciones de la plaza del mercado. Entonces, los otros informes invitaron a las entidades públicas para que hicieran los informes, pero este como tal es el definitivo con el que se van a abrir 2 puertas: o se hace la propuesta de demoler o se hace la propuesta de repotenciar. Se abra una factibilidad económica para ambos casos, señor. Bueno, yo les quiero preguntar a los ingenieros ¿qué recomendaciones nos dan como autoridades del municipio respecto al último piso? Que no conocíamos la complejidad que tiene el último piso. Casi que estábamos seguros que el problema solamente lo teníamos en los cimientos, pero de acuerdo al comentario del ingeniero, un viento fuerte de pronto esa estructura nos la puede tirar a la calle y ahí tendríamos un problema. ¿Qué recomendación? Como para que nosotros seamos previsivos, como para que tomemos algunas recomendaciones y nos anticipemos, porque yo siempre lo he dicho, la idea no es atacar a los comerciantes. En su momento pensaron que los estábamos atacando, no, aquí lo que estamos es preservando la vida, la integridad de las personas. Entonces, ese comentario que nos acaban de hacer los ingenieros, a mí me llama la atención y me invita a que tomemos algunas recomendaciones para que evitemos, porque las cosas pasan los años y no ocurren, pero estamos ahí, están vivas, están latentes y en cualquier momento puede ocurrir un viento fuerte. Lo hemos visto en los últimos días, las veredas donde jamás habían habido vientos que nos han estrechado las casas. Entonces, ¿qué recomendación nos dan para que tomemos algunas medidas? Y más en la posición en la que está ese lugar, o sea, ese lugar tiene un vacío. Nosotros nos tenemos que sentar acá a reunirnos, estamos esperando que nos traigan la información que traen los compañeros, ¿cierto? Inmediatamente les vamos a hacer una propuesta de, bueno, ¿qué vamos a hacer?
Vamos, de pronto uno podría decir, busquemos una protección de que los vehículos no se parquen ahí o impedir el paso de algunas personas. Lo que usted está diciendo de las cargas de viento es cierto. Ustedes han visto los cambios climáticos que ha sufrido el mundo a raíz de tanta contaminación. Ya no es como antes si usted se volvía 50 años en el tiempo, Yolombo era una zona de clima frío. Hoy estamos que a las 10 de la noche, a las 10 de la mañana, estamos con 25 o 30 grados de temperatura. Y esos cambios generan cambios en los regímenes de viento. Por eso es tan peligroso. Puede ser que en las horas de la noche se nos presente, o en las horas de la tarde, por un cambio de temperatura se nos presente una fuerza de viento. Yo voy a solicitarle a los compañeros que nos sentemos, de manera que el día lunes o martes les estemos dando unas recomendaciones, por lo menos de protección para ese sector. ¿Sí me entiende? Porque a mí me preocupa. Yo me hice una inspección con los compañeros esta mañana y observé la estructura, es una estructura muy vieja, con mucha humedad, los muros muy altos, muy esbeltos. Dentro de lo que me ha tocado en las experiencias a mí para atención de desastres en Medellín, me ha tocado atender mucho a Andagrede y colaborarle mucho a Andagrede en estos procesos de adecuación de estructuras preliminares antes de, ¿cierto? Entonces puede ser que pensemos en unos apuntalamientos hacia el interior que nos permitan garantizar esa estabilidad de esos muros laterales mientras se concluyen los estudios, pero hay que hacerlo. Si ya detectamos, lo bueno es que ya lo detectamos, entonces ¿cómo lo tenemos que atacar? ¿Sí me entienden? Pero ténganlo por seguro que nos tenemos que sentar porque ya detectamos el problema y tenemos que hacer que lo cumpla. No nos podemos dejar así, no, vienen a ver, no. Ya lo detectamos y como ingenieros tenemos la responsabilidad de advertir en los riesgos en los que estamos. Como les digo, fue muy importante el que la gente diese salida ya cuando uno puede entrar y puede entrar como ingeniero estructural a mirar, y no entra solamente un ingeniero, sino que entran 4 o 5 ingenieros, cada uno va mirando una cosa diferente y opinando y conceptuando para poder definir qué es lo mejor para la edificación. No necesariamente demoler, es lo que tenemos que sentarnos a hacer, eso es lo que nos pide la ley. Si uno se pensara que habría que demoler, tendríamos que tumbar las pirámides de Egipto, tendríamos que tumbar todos esos edificios antiguos que tienen la catedral de Notre Dame, tendríamos que tumbarla. Es una catedral de más de 700, 800 millones, de 700 años de construida. Castillos medievales con 1000 años, habría que tumbarlos. No es qué se les hace para poderlos adecuar. Por eso dentro de la propuesta de nosotros es mostrar la viabilidad, qué tan enfermo, qué tan patológicamente, qué es una patología. Es como cuando yo voy al médico, para que les quede claro. Yo voy al médico porque tengo un malestar. Bueno, venga, cómo usted come, cómo se alimenta, hace deporte, hace cuánto tiene ese dolor de cabeza, cuál es el malestar que usted está sintiendo. Y la va buscando hasta que le dice, no señor, venga, que es que usted últimamente está comiendo mucho chicharrón y esa grasa de chicharrón es el que le está haciendo daño. O puede decirle, no señor, es que usted tiene un ataque muy grande y dejó avanzar el problema. Estamos en la oportunidad, hay que entrar a evaluar qué tan enfermo está el paciente. Y ese tan enfermo es lo que estamos haciendo en estos momentos. Por eso es muy importante para nosotros como investigadores la colaboración de toda la comunidad que tenga, que puedan tener fotos. Pueden tener fotos históricas de los procesos constructivos que a nosotros nos favorecen mucho. Cuando hicieron adecuaciones, cómo fueron los cambios de lo local. Eso nos favorece mucho porque nos da ¿qué? Nos da información de los procedimientos y cambios realizados durante toda la vida útil de la estructura. Es decir, tienen información, les agradecemos que nos la faciliten si es posible. ¿Listo? Y como le digo, señor alcalde, ya tenemos eso y tenemos que plantear alguna cosa para darle estabilidad, por seguridad. Muchas gracias. En caso de que, como nos decía el ingeniero Freddy, tengan alguna fotografía o algún documento que nos pueda servir, por medio de la Secretaría de Planeación nos pueden dejar esta información, en caso de que nosotros no estemos aquí en el momento que nos la puedan brindar. Reiterar la necesidad de que comentemos y compartamos la información que escuchamos hoy con las demás personas del municipio, especialmente con los comerciantes. Es una voluntad del alcalde que ellos especialmente, además de la población, ellos especialmente hagan parte de este proceso, porque es
es realidad que la plaza tiene un alto grado de vulnerabilidad y es importante que todos seamos conscientes de este. Agradecemos entonces su participación. En la parte de atrás les vamos a brindar un refrigerio y los invitaremos nuevamente para otro encuentro que será en el mes de febrero. ¿Y ustedes tienen alguna oficina aquí en el municipio? No, pero les voy a dejar entonces mis datos con la Secretaría de Planeación para que en caso de alguna duda, algún requerimiento, alguna necesidad, de igual forma yo me tendré que comunicar con los comerciantes y me tendré que apoyar pues en muchas personas del municipio, entonces me estaré comunicando con ustedes. Muchas gracias. Yolombó Comunitario y Participativo, compromiso de todos.